Nuestro expositor es Héctor Romero, residente de segundo año de nuestro programa de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. El tema que va a presentarnos hoy es el diario vivir en todas nuestras UCIs, es disfunción cardiovascular séptica pediátrica, y son algunas actualizaciones de este tema. Nuestro invitado hoy es el doctor Santiago Minota, intensivista pediatra de la clínica Cardiovid y coordinador del diplomado de POCUS pediátrico y neonatal. Les agradecemos a todos su presencia y iniciamos. Bueno, buenas noches y muchas gracias por asistir y al doctor Minota por aceptar nuestra invitación. El día de hoy pues vengo a hablarles sobre la disfunción cardiovascular séptica en pediatría y lo titulé Entender para decidir porque cuando me abordé a este tema quise pues ir como desde la parte fisiológica y fisiopatológica para poder dar paso a las decisiones que nosotros vamos a tener en nuestras diferentes unidades de cuidado intensivo. Siguiendo así entonces, la tabla de contenidos de nuestra charla es una definición que vamos a ver a través de la historia. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología, cómo podemos hacer un abordaje diagnóstico a través de monitorización no invasiva, el tratamiento que por nosotros podemos establecer, que ya realmente lo estamos haciendo, pero podemos irlos organizando de acuerdo a los diferentes hallazgos que vamos a encontrar y algunos mensajes que quiero que nos llevemos a la casa. Entonces, para iniciar, pues vamos a definir que nosotros ya entendemos y hemos visto cómo la definición de sepsis pediátrica se ha ido formando a través de los años, a través de la historia y que ahorita la podemos entender como una enfermedad o una patología heterogénea con una respuesta, una disfunción orgánica potencialmente mortal que está por una respuesta irregulada del huésped completamente a la infección. Y que cuando hablamos de shock séptico, hablamos de estas anomalías circulatorias, celulares o metabólicas que pueden hacer que el paciente entre en esa mortalidad. Pero ¿qué podemos entender en estas definiciones? Pues de que definitivamente la respuesta es individual y eso lo vamos a ver todos los días cuando ingresan a las unidades o a unidades de urgencia cuando el paciente es séptico, que le podemos colocar exactamente los mismos líquidos inotrópicos o vasoactivos y que van viendo, o algunos responden, algunos incluso van hacia terapias de ECMO o algunos simplemente con un adecuado manejo con antibiótico y unos cristaloides pueden surgir sin ningún problema en la unidad y llegar a buen término con un desenlace clínico normal. Pero cuando hablamos de, hacemos de las anomalías circulatorias, que es lo que nos atañe en el día de hoy, pues yo me puse a mirar o a entender, por ejemplo, ¿qué podemos mirar cuando hablamos de la disfunción cardiovascular? Y si vemos, por ejemplo, acá el Fénix que traigo acá, la sustracción de la parte cardiovascular, pues vemos que hablamos del lactato como una parte de la microcirculación y la presión arterial media, pero no se habla ni de alguna otra parte de la heterogeneidad de la disfunción cardíaca o de la disfunción sistólica o de la disfunción ventricular. Asimismo, también vemos el podium, en el cual pues realmente tampoco encontramos alguna otra, alguna otra, sino presiones arteriales y frecuencia cardíaca, y el PRIMS, que es exactamente igual. Es por tanto que, pues por medio de esta charla, quiero darle algún contexto de entender que no solamente la sepsis, cuando hablamos, por ejemplo, de clasificaciones y de poner que hay un daño endotelial, hay un daño renal, hay un daño pulmonar, también hay un daño cardiovascular más allá de solamente la hipotensión. Es así que cuando buscamos la definición de disfunción cardiovascular, pues encontramos dos vertientes y por algunas personas les va a ser extraño que porque no hable solamente de la miocardiopatía asociada a la sepsis. Digamos que ha sido algo que ha ido definiendo en los últimos años. Se ha hablado acerca, pues, de cuando se empezó a hablar de esto fue pues por allá en los años 20 donde se identificó esa miocarditis, pero fue hasta en los años 60 que se describió acerca de la falla cardíaca que se encuentra aguda en los pacientes sépticos, pero fue hasta el año 1984 que la doctora Parker y colaboradores encontraban que en sus pacientes sépticos, cuando ingresaban a la UCI, entre el segundo y tercer día, presentaban una caída de la fracción de eyección del 40% y que estos pacientes tenían alta mortalidad.
y que sin embargo los pacientes que superaban este impasse, es decir, que sobrevivían después del séptimo día, esta miocardiopatía era completamente reversible. Entonces, esto ha ido construyéndose a través del tiempo y actualmente podemos definir esta miocardiopatía séptica asociada a la sepsis como, pues, como se ha evidenciado con una disminución de respuesta a las catecolaminas, una disfunción sistólica y o diastólica que se encuentra presente en un paciente séptico, que es completamente reversible y hace parte de la fisiopatología, la hibernación en ese miocardio que entre los primeros 2 o 3 días intenta disminuir su consumo de energía y al décimo día ya encuentra una mejor recuperación y definitivamente que es heterogénea y se manifiesta en distintos fenotipos. Esto claramente como nosotros siempre hemos visto, primero lo han descubierto los adultos y cuando yo me puse a investigar qué hemos hablado en pediatría, pues encontré lo siguiente. Todos partieron desde la premisa, el doctor Sawami en la India para el año 2021 partió de la premisa que la disfunción miocárdica que se encuentra en los pacientes pediátricos estaba en alrededor del 23 al 65% y no específicamente hablando en los artículos que él revisó sobre sepsis pediátricas que estaba específicamente para miocarditis, sino los pacientes que encontraban que iban a ECMO, los pacientes que hablaban de los pacientes que fracasaban o que sí le hacían un ecocardiograma por así. Entonces, no había como tal un estudio específicamente para eso. Y también que la mortalidad en esos estudios oscilaba entre el 40 al 70%. Es por eso que para entre el año 2018 y 2019, él evaluó más o menos una población de 100 niños a través del ecocardiograma teniendo como objetivo pues evaluar la presencia de los criterios de disfunción cardíaca que previamente estaban pues para los adultos. Y pues, ¿qué encontraron? Encontraron que uno de cada 3 pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo pediátrico tenía una disfunción cardíaca, ya sea sistólica o diastólica, y que de esos, la mortalidad de los pacientes que tenían disfunción cardíaca era cerca del 54,5% versus los que no los presentaban, es decir, los otros 2 tercios, contra un 7,5%. También encontraron que la disfunción que se documentó a través del ecocardiograma era una disfunción leve a moderada en el 75% de los pacientes y que afortunadamente de los pacientes que tenían supervivencia, pues había una reversibilidad completa a los 10 días. También tuvieron unos resultados secundarios que me llamaron la atención y que les quiero mostrar. Es que los pacientes que iban a tener o que mostraban una disfunción cardíaca estaban muy relacionados con tener un lactato elevado al ingreso, al igual que una depuración lenta del mismo cuando se le hacía seguimiento y una presión arterial media cuando ingresaban a la unidad de cuidado intensivo mucho más baja que los demás. Así como un perfil de bunicreatinina elevados persistentes a las 24 horas cuando se le hacía seguimiento. Entonces esto nos abre un sinfín de preguntas, haciendo que hemos visto esos pacientes que no depuran adecuadamente el lactato, que nos podría dar el pie a que podríamos empezar a mirar si ese paciente tenía una disfunción cardíaca o una disfunción miocárdica y que nosotros deberíamos prestarle mayor atención porque su desenlace puede llegar a ser mortalidad. Pero ¿cómo llegaron a todo esto? Entonces, pues para poder entender un poco más de esta patología y de su fisiología, pues quiero empezar por las bases y la historia de la cual fue la doctora Parker. En 1984, la doctora, pues Margaret, encontró esa serie de casos que yo les hablaba de la infusión cardíaca asociada a sepsis. ¿Y qué encontraron y qué les llamaba la atención? Primero, acá encontramos el índice cardíaco que en las barras horizontales son un índice cardíaco normal a través del tiempo, que es la evolución de 10 días, y encontraron que en los pacientes que tenían disfunción cardíaca, cuando se elevaba el índice cardíaco era incluso mayor de lo normal. Es decir, que su primera conclusión era que la disfunción cardíaca en sepsis no se identificaba por un índice cardíaco y mucho menos por un gasto cardíaco. Cuando se discriminaba por supervivientes y no supervivientes, también mostraban que inclusive los no supervivientes tenían el índice cardíaco por encima. Entonces, es decir, que ese perfil que se acompaña a la sepsis en estos pacientes es un perfil hiperdinámico.
Cuando miraban el volumen sistólico en esta gráfica, lo mismo que también se encontraba normal cuando se incluían a todos los pacientes, y cuando discriminaba por supervivientes y no supervivientes, también no había ninguna diferencia. Es decir, que ni por gasto cardíaco ni por volumen sistólico se puede identificar esos pacientes que van a tener disfunción miocárdica. ¿Y qué podemos entender a través de esto? Pues si volvemos a la fisiología en el cual el gasto cardíaco, volvemos por volumen sistólico y frecuencia cardíaca y entendiendo lo que hemos dicho a través de estas dos gráficas en que el gasto cardíaco puede llegarse a se modifica, pero no el volumen sistólico, la única forma que tiene nuestro grupo pediátrico para poder sobrevivir pues es la frecuencia cardíaca. Y es así como también en sus objetivos del trabajo, miraban que los pacientes que tenían, tenían esta disfunción sistólica, observaron que las resistencias vasculares periféricas en general de todos estaban pues mucho más bajas. Pero cuando se ve por grupo, se identifica que los no supervivientes son aquellos que tenían las resistencias vasculares aún mucho más bajas. Por tanto, pues empieza a haber esta diferencia entre los primeros grupos, la cual la resistencia vasculares discrimina a los supervivientes de los no supervivientes. ¿Y qué podemos ver? También, asimismo, en este estudio, que empiezan a discriminar por fracción de eyección. En el grupo general se observa una fracción de eyección conservada al pasar de los días. Sin embargo, en el grupo de supervivientes, la fracción de eyección incluso es mucho más baja al inicio, entre el segundo y tercer día, como se dan cuenta acá en la gráfica, y que empieza a ser reversible entre el día séptimo, cada vez que se acerca al día 10. Es por eso que para ellos en ese momento fue algo paradójico que un paciente que tuviera una fracción de eyección que estuviera mucho más baja no tuviera un desenlace de supervivencia y pues les dijeron, pues vamos a evaluar por qué está sucediendo esto. Acá vemos entonces una gráfica y si ustedes me han ido siguiendo con la historia, podemos deducir varias cosas. Mediante la fórmula de fracción de eyección, siendo pues esta la relación de dos volúmenes, que encontramos el volumen sistólico y el volumen de final de diástole, vemos en la gráfica que podemos observar con la flechita azul la fracción de eyección. Vamos a ver con la línea continua el volumen de final de diástole y con la línea punteada el volumen de final de sístole. Y vemos que, ahora bien, pues si observamos en el grupo de supervivientes, vemos cómo tiene un mayor volumen sistólico y de fin de diástole. Entonces, en estos pacientes que van a sobrevivir, pues logran aumentar sobre todo el volumen de final de diástole al ser pues el divisor de la fórmula, hace que la fracción de eyección disminuya, mientras que en los pacientes que no van a sobrevivir, como vemos en la gráfica, tienden a disminuir mucho más su volumen de final de diástole y volumen sistólico, haciendo pues que la fracción de eyección esté aparentemente normal o conservada, pero por ser la razón de la división. Y si hilamos mucho más fino, podemos pues que traducir que el volumen final de diástole es en sí la precarga del próximo ciclo cardíaco, sosteniendo pues de esa forma el volumen sistólico, siendo pues esta una adaptación a la disminución de la contractilidad que se encuentra siempre evidenciada en la sepsis y que ya podemos entender. Y si pensamos en los pacientes que no sobrevivieron, donde ellos no podían modificar la precarga, pues esto que obedece a una baja compliance cardíaca en la cual se encuentra disminuida o una disfunción distólica, pues que esto va a ser pues lesiva para el individuo y así finalmente pues en una palabra más es una poscarga disminuida. ¿Por qué le puse entonces al segundo componente de que vamos a la parte cardíaca? Y es que vamos a hablar sobre el acople ventrículo arterial. Digamos que cuando entendemos o queremos saber qué es el acople, pues es más bien como también se encaja esta bomba a estos lechos de la parte circulatorio y es esa capacidad del ventrículo para generar presión y flujo con la carga que impone el sistema arterial. Cuando están acoplados,
por cada contracción, pues se obtiene el máximo trabajo útil con el menor costo de oxígeno. Cuando hay un desacople, como se ve en la sepsis, el corazón trabaja en una forma pues mucho más ineficiente, cae el volumen sistólico o la presión del mismo y pues estas dos fuerzas rompen ese acople por la depresión contráctil miocárdica y la vasoplegia como tal que se encuentra presente en la sepsis, estableciendo pues que en los pacientes que tienen o que ingresan a la unidad de cuidado intensivo pueden tener un desacople ventricular arterial y que hay que tenerlo presente cuando vamos a iniciar, por ejemplo, un vaso activo. Aquí vemos en un ejemplo, un loop de un ciclo cardíaco, pues vamos a ver acá cuando formamos las líneas que nos vamos a ayudar para la elastancia telesistólica y tenemos otra que es de la elastancia arterial. ¿Qué significa esto? La elastancia telesistólica pues nos va a traducir la contractilidad ventricular y la elastancia arterial es la impedancia completa del circuito vascular periférico. Y este punto donde se relacionan estas dos elastancias es lo que nosotros llamamos el acople ventrículo arterial. ¿Cómo podemos calcularlo o cómo podemos mirar nosotros el acople? Pues podemos hacer un triángulo con diferentes catetos en el cual la elastancia arterial se puede calcular con un trazo que podemos representarlo con el punto más alto que es la presión sistólica y formamos una línea hacia el volumen y el punto que se une también con el grupo, el punto E que es el llenado ventricular que finalmente pues forma el volumen sistólico. Por lo tanto pues esa elastancia arterial es la la presión eh, arterial contra el volumen sistólico. Mientras que la latencia ventricular es un poco más difícil de calcular, pero vemos que es el volumen de final de diástole, pues menos el volumen, la presión sistólica menos la presión sobre el volumen de final de sístole. Y esto es muy importante porque el acople ventricular arterial nos habla del consumo energético del corazón. Esta es una energía que se pierde en elementos que movilizan la sangre y pues todo esto nos va a ayudar en el momento que encontramos un desacople, pues un consumo mucho mayor de energía. ¿Qué entendemos entonces? Lo normal es que el acople ventricular arterial esté por encima o que esté en una relación de 0,5, es decir, que la elastancia arterial es la mitad de la elastancia telesistólica. Y cuando existe un desacople o una disfunción secundaria a una sepsis, por ejemplo, pues esta relación va a empezar a elevarse y se va incluso a igualar a uno. Esto puede obedecer a dos causas, o porque la elastancia telesistólica se cayó, o porque la elastancia arterial pues, aumentó y hay una vasoplegia. Y es donde esa elastancia arterial, que traduce en las resistencias vasculares sistémicas aumentadas, nos va a generar ese desacople ventrículo arterial. ¿Qué pasa con esto? ¿O cuáles fueron No, porque nos estamos trayendo toda esta colación. Porque si tenemos una disfunción miocárdica y al mismo tiempo también tenemos un acople ventricular arterial que está disfuncional, pues eso nos va a poner más en riesgo que el paciente no responda a los tratamientos que yo le pueda hacer. Entonces, en pacientes sépticos, en el estudio que realizó Pinsky, se analizaron los datos derivados de 50 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo. Aquí midieron por métodos ecocardiográficos posteriores a medidas típicas como son los bolos, los inotrópicos y los vasopresores en esos pacientes que tenían shock séptico. Y posteriormente se tabularon los valores. Yo traje acá unas gráficas de más o menos qué fueron lo que ellos encontraron como para ir siguiendo y para hacer un poco más esquemático lo que sucedió. Entonces, en el primer dibujo vemos la misma gráfica que les había demostrado de elastancia telesistólica, que es la misma contractilidad ventricular, y la elastancia arterial. Siendo entonces, cuando le colocaban líquidos a estos pacientes, mejoraba el acople al mejorar
el volumen de final de diástole, mejorando mucho más el acople, haciéndolo mucho menos más negativo. Cuando se le colocaba inotrópicos, tenía el mismo efecto, mejoraba el volumen sistólico y pues ha mejorado completamente la parte del acople como tal. Pero en algunos pacientes que ya se encontraban con algunos, por ejemplo, con vasoactivos, ellos encontraron que con esos aumentos en las resistencias impactaban en la disminución del volumen sistólico y encontraban que aumentaba mayormente su desacople ventricular arterial. Concluyendo entonces que no a todos los pacientes se les podía colocar vasopresores porque podríamos empeorar y aumentar su mortalidad, haciendo que el desacople ventricular arterial no haya. Entonces ellos decían o planteaban a algunos pacientes que se les colocaba la adrenalina eran no respondedores a esta y pues daban una explicación que era secundario al acople ventricular arterial. Pero pues no solo el acople ventricular arterial afecta al paciente séptico al corazón izquierdo. Bowock en el año 2022 trae este artículo en el cual hablaba más del acople del corazón derecho, en el cual pues hizo un estudio retrospectivo de 3 años en Sydney, donde evaluó 131 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo con diagnóstico de sepsis y a los cuales pues les practicó un eco con un eco donde miraban tanto Doppler pulsado como evaluación del tracto de salida del ventrículo derecho, que era su forma de evaluar la función ventricular y la función arterial. Allí pues evaluaban el acoplamiento del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar, encontrando que aquellos con desacople, que les presentaban desacople ventricular arterial, definido por un TAPSE y una presión arterial sistémica pulmonar menor a 0,31 milímetros, era alrededor del 17%. Y de estos, pues como se observa en la figura, mostraban que la relación iba, cuando hacían una regresión lineal, esa disminución o esa relación iba junto al tamaño del ventrículo derecho. Eso hace que haya una relación negativa con el tamaño del ventrículo derecho, con una disminución de la relación de más o menos 0,10. Es decir, que por cada incremento gradual del tamaño del ventrículo derecho, es decir, que se vaya haciendo mucho más grande, sí va afectando mucho más la FEB y la diferencia cuando discriminaban por encima de 50 o mayor de 50 del ventrículo izquierdo, veían que había una evidencia de una relación de acoplamiento mucho más baja, pues aumentando la gravedad de la disfunción en los pacientes. Es decir, que no solamente el acople ventricular arterial se encuentra de su corazón izquierdo, sino también del corazón derecho, independientemente de la contractilidad del corazón izquierdo. Aquí entonces daremos un alto para la comprensión hemodinámica o para entender por qué estamos hablando de esto, para profundizar un poco más en la parte fisiopatológica, en cual pues estos mismos autores, la doctora Margaret, hizo un estudio en 1985 pensando que todo lo que ella presentaba en los diferentes pacientes con disfunción miocárdica era secundario a alguna sustancia que se encontraba en el plasma. Y lo que ella hizo fue que en un microscopio colocaba tejido miocárdico y los bañaba de plasma de diferentes patologías y veían cómo aumentaba o disminuía su contractilidad. Y es bonito ver o entender que para 1985 miraban que los pacientes con una contractilidad miocárdica normal se encontraban acá, que eran el control. Otras enfermedades que no eran sépticas, como EPOC, enfermedad renal crónica, no tenían ningún problema, pero que los pacientes que se encontraban con shock séptico, sí había una diferencia importante con respecto a a la disminución en la contractilidad miocárdica. Ellos para ese momento, con la limitación que tenía pues de los estudios y de la parte biomolecular, dijeron que había una sustancia definitivamente en el suero de los pacientes con shock séptico que era depresora del miocardio y era la que explicaba la disfunción miocárdica. Ya para el año 2025, pues ya sabemos que esa sustancia depresora
no es solamente una, sino pues diferentes mecanismos que convergen en una misma respuesta disregulada. Y pues no quiero extenderme en la fisiopatología, pero sí en tres cosas importantes en los cuales tenemos, por ejemplo, los receptores tipo TLR4 que dirigen a los PAM y los DAMs que pueden desencadenar múltiples vías de señalización intracelular, incluida la activación del factor nuclear KB y las proteínas quinasas activadas por mitógenos, lo que lleva a una sobreexpresión de mediadores inflamatorios y desencadena una respuesta inflamatoria exagerada, sobre todo en los cardiomiocitos. Al mismo tiempo, la cascada inflamatoria puede desencadenar una alta reactividad de calcio que resulta en una disfunción sistólica, dado que los niveles de fosforilación de la cadena ligera de la miocina en los cardiomiocitos pues aumentan secundario a este aumento del calcio, lo que conduce a una estimulación de los receptores beta adrenérgicos y posteriormente causan una reducción de la sensibilidad del calcio del miofilamento y no, pues también aumentan el cáncer intracelular que pueden activar las señales de apoptosis en estos mismos cardiomocitos. Y no menos importante, tenemos el soporte energético a nivel de las mitocondrias como el principal sitio del metabolismo energético y la generación de especies reactivas de oxígeno, cobrando pues gran importancia en las últimas investigaciones al demostrar que cuando la disfunción de sepsis está en la disfunción miocárdica. Estos cardiomiocitos no muestran como tal una necrosis celular, sino unos aparentes cambios, ni aparentes cambios estructurales, sino que es lo que se observa es un agotamiento energético como factor crucial, pues para esa disfunción miocárdica. Acá tenemos entonces un apartado de esto de la disfunción miocárdica, porque no solamente se han encontrado ese fallo energético, sino las proteínas como que se desacoplan como un objetivo específico de toda la activación de la sepsis y de la inflamación, que disipan el gradiente de protones, lo que reduce potencialmente la producción de ATP y aperturas de un poro transicional de permeabilidad. Esto da como resultado el colapso de gradientes de protones, un flujo aumentado de calcio intracelular y la liberación del citocromo C, un activador que, como todos, son activadores de la apoptosis. Entonces, la sepsis no solamente es una disfunción miocárdica, sino una disfunción mitocondrial a nivel molecular. Por otra parte, pues otro actor que tenemos que tener en cuenta es la disfunción del óxido nítrico, que en el miocardio sano pues es sintetizado por la sintetasa de óxido nítrico endotelial, la cual pues activa eh, la vía de la guanidinoato ciclasa, lo que conduce a la fosforilación de la proteína C y la troponina, responsable pues de la reducción del miofilamento en el momento de la contracción. Mientras que en los estados patológicos, como se ve en la gráfica, se reduce pues la síntesis de ese óxido nítrico debido al desacoplamiento de esta sintetasa y disminuye la activación de la vía clonato ciclasa. Es allí entonces cuando ese otro óxido nítrico sintetasa inducible es la que cobra un papel importante, lo que reacciona con el superóxido de las mitocondrias disfuncionales y pues forma el peroxinitrito, como se ve acá, lo que refuerza pues el daño oxidativo, generando pues una relajación completamente sostenida que al final se va a traducir en una disfunción diastólica, un aumento en el estrés oxidativo y acumulación otra vez del calcio intracelular. Esto pues ya sabemos que puede ser lesivo, pues porque desencadenan también mecanismos de apoptosis. Teniendo en cuenta entonces que sí, que los pacientes sépticos se encuentran con disfunción, ya sea miocárdica, sistólica o diastólica, y que también pueden tener un desacople ventrículo arterial, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, acá, para el año 2023, se hicieron una descripción de unos fenotipos, que es mucho pues, más fácil que ahora vemos que normalmente el corazón es uno de los muchos órganos afectados también por la sepsis y pues que se utilizó no solamente para describir esa depresión reversible de la fracción de eyección, sino que también pues vamos a intentar ponerle nombres y fenotipos para así poder hacer un enfoque mucho más realista, mucho más oportuno y poder brindar un mayor tratamiento.
Entonces, ¿qué encontró este grupo? Encontraron, bueno, digamos, cuatro grupos en el cual el primero es el grupo de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, donde se evidencia una contractilidad reducida y un incremento en el volumen final de la sístole. Este grupo puede tener una fracción de eyección normal y pues la teoría que hay detrás de esto pues la hemos visto a través de toda la charla desde 1984 donde vemos que la fracción de eyección no nos sirve para evaluar la disfunción miocárdica, ni el índice cardíaco, ni el volumen sistólico, o que lo haces a través de manteniendo el volumen sistólico. Y pues que además la FEBI puede cambiar rápidamente dependiendo pues también del acople ventricular arterial. En el grupo 2 ellos describieron un corazón mucho más hiperdinámico, en el cual puede haber una baja resistencia vascular sistémica, en el cual pues es la considerada respuesta cardíaca típica de la sepsis. La función cardíaca puede compensar esa vasoplegia que podemos encontrar o el volumen intravascular insuficiente. Y es importante, pues las investigaciones de la función hiperdinámica de ese ventrículo izquierdo muestran una mayor mortalidad en este grupo a los 30 días. Por otro lado, estas investigaciones pues comparan los grupos con una FEBI disminuida o una, o una FEBI normal o una FEBI supranormal o por encima de la normal y han concluido que el hallazgo específico en algunos pacientes con función cardíaca hiperdinámica puede estar asociada a una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como se ve acá. ¿Y eso qué es? En otras palabras, es cuando la sangre que fluye rápidamente a través de un ventrículo insuficientemente lleno causa un movimiento anterior de esa válvula mitral, generando una obstrucción del flujo a través del tracto de salida, es decir, no puede salir a través de acá y de la aorta y rápidamente pues va a haber un desacople y, por ejemplo, si le colocamos a este paciente más, no le optimizamos el volumen y colocamos vasoactivos, podemos empeorar e incluso aumentar la mortalidad, pues digamos que no va a tener una adecuada salida por el tracto de salida. En el grupo número 3 vemos entonces que vemos la disfunción diastólica del ventrículo, tenemos acá, izquierdo, y la sepsis, pues ya pues conducir a una relajación ventricular anormal debido a secundarias catecolaminas elevadas, taquicardia y anomalía de la captación de calcio, como vimos en la fisiopatología. Y pues en este grupo lo que vamos a ver es que son particularmente propensos a empeorar la hemodinamia en el contexto pues, de taquicardias y de tiempo de llenado reducido. Este grupo puede beneficiarse, por el contrario, de la reducción de la frecuencia cardíaca en el contexto, por ejemplo, de una taquicardia inapropiada o en una distensibilidad reducida del ventrículo izquierdo. Y por último, una disfunción del ventrículo derecho que puede ser por aumento de la presión positiva, secundaria a la ventilación mecánica, o pues o por el SDRA, que finalmente lo que traduce es que aumentan la poscarga del ventrículo derecho, que pues normalmente está acostumbrado a una baja presión y una alta compliance de la vasculatura pulmonar, y pues que no puede o no está acostumbrado a manejar grandes volúmenes ni grandes presiones en este ventrículo. Siendo entonces a través de esto, o sea, cuáles son los fenotipos que nosotros podemos encontrar en la disfunción, tanto sistólica como diastólica de la miocardiopatía séptica. Cuando hablamos entonces de aproximación diagnóstica, dicen, bueno, pues ya entendimos por qué es importante hablarlo, ya vemos cuál es, pues ya vemos que la FEBI no nos va mejor a dar un pronóstico ni a fenotipicarlo porque pues el AFib es un mal marcador de función miocárdica, entonces, y está completamente asociado con la poscarga. Vemos que también el volumen sistólico o el índice cardíaco puede ser importante, pero siempre toca entender los determinantes del mismo, no es lo mismo, o por qué se disminuyó el volumen sistólico, entonces puede ser porque se aumentó la poscarga o por el contrario fue porque se disminuyó la precarga.
importante entenderlo, pero no nos va a poder dar una determinación en el momento de la clasificación, pero sí podemos abordarlo de una forma no invasiva por métodos como es el POCUS o el ecocardiografía. El objetivo de la charla no es que nosotros nos volvamos cardiólogos ni ecocardiografistas, pero sí, por ejemplo, en las unidades que se encuentra un cardiólogo en el momento de la evaluación cuando estén un paciente séptico, pues tener al cardiólogo al lado o yo mismo ir practicando y realizando lo que es pues el objetivo. Esto ya lo realizan algunos intensivistas de adultos, pues porque nosotros no podemos realizarlo. Y es el BTI, que es una de las medidas precisas y sencillas de realizar y que su valor real aumenta porque puede detectar cambios del gasto cardíaco y del índice cardíaco cerca del 10% cuando lo hace un mismo operador y le realiza un seguimiento importante. Y pues cosas aún más novedosas a través eh, del strain, que es, por así decirlo, como el gold standard en este momento para la disfunción miocárdica de la sepsis, ya que pues lo importante es no saberlo hacer, sino también solicitarlo y solicitárselo al cardiólogo, vuelvo y les repito, en el cual pues entender la disfunción miocárdica séptica en los cambios de deformidad miocárdica en los pacientes que pues lo que hace el corazón en el momento de que empieza a fallar es cambiar su geometría para generar, como habíamos dicho, mantener ese volumen sistólico y no tener, digamos, un desacople ventricular arterial. Vamos a hablar de ellas, pero les traigo este estudio de San Filipo, que es uno de los doctores que más ha estudiado acerca de la miocardiopatía séptica, y en los cuales pues evaluó 68 pacientes adultos que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de shock séptico, y su objetivo era evaluarlo y pues fueron evaluar por métodos de ecocardiografía y mostraban que cuando habla, o cuando miraban las FEBIs en los estudios, en los pacientes normales versus los sépticos, volvemos a repetir lo que ya se había dicho antes, no se encuentra alguna diferencia, pero cuando hablaban del strain, pues sí existía una diferencia estadísticamente significativa con una deformación más o menos del 18,3%, con una P de 0,01. Entonces, hay que entender que cuando nos reportan una FEBI o cuando estamos buscando una FEBI en un ecocardiograma en un paciente séptico, pues realmente no nos va a brindar un, un dato aproximado de la disfunción. Y acá también vemos San Filipo en un estudio, en un metaanálisis que hizo para el año 2018, en el cual evaluaba radiográficos en los pacientes con shock séptico y disfunción miocárdica séptica y pues valoraban la mortalidad como su objetivo o como su variable, encontrando una relación de cambios en el strain como tal, como el factor de mal pronóstico para aumentar la mortalidad, dejando por fuera la FEBI, dejando por fuera el volumen sistólico y la evaluación de precarga, poscarga y contractilidad como tal. Entonces, si tenemos en cuenta que para hablar de la disfunción miocárdica hay que hacer mirar la parte sistólica y diastólica, pues lo importante es cómo entender cómo lo podemos realizar. Y pues la disfunción sistólica se puede evaluar de dos formas, tanto cualitativas como cuantitativas. De la forma cualitativa vemos la excursión endocárdica, el engrosamiento miocárdico y el punto E, que se puede englobar como en las tres E's. Y de forma cuantitativa, la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, el strain y el Doppler tisular. Vamos a hablar entonces de ellas, en el cual la excursión endocárdica es en términos simples cuando pues se acorta y se mueve la pared interna del ventrículo hacia el centro o durante la sístole. Esto tenía unos videos, sí, ya. Disculpe. Hacia el centro o durante la sístole. Y ese acortamiento longitudinal pues se traduce en que el anillo mitral se desplaza hacia el ápex, esto es un corazón normal, y en el izquierdo pues miramos cómo está también la excursión como tal y la forma geométrica. En un paciente, como lo vemos acá, de disfunción,
pues vamos a ver que existe un engrosamiento miocárdico o una disminución. Casi nunca está, digamos que requiere, vamos a ver un aumento en las cavidades, una geometría se va a perder completamente. Vemos que no va a haber una excursión completa de las válvulas y vamos a ver que, pues digamos que el miocardio se ve verdaderamente inflamado y edematoso y puede estar pues con sobrecarga en el momento. Cuando hablamos del punto E, en POCUS, pues es la cresta de apertura temprana de la valva anterior mitral en el modo M cuando se hace en un eje parasternal largo. Una medición pues clave es la distancia mínima entre el punto E, que es esta de la válvula, y el septum como tal. En el ventrículo izquierdo sano y que no hay ningún problema, pues la válvula se acerca mucho más al septum, atraviesa incluso más allá de la mitad del ventrículo y vamos a ver pues que no hay ningún problema y el ventrículo está sano. Mientras que en un paciente séptico, esta válvula, este punto E va a ser mucho menor, no se va a acercar tanto y encontramos pues que el ventrículo izquierdo puede llegar a dilatarse, la válvula pues se abre mucho menos y esa distancia pues va a empezar a aumentar. Entonces digamos que cuando utilizamos esta herramienta, lo que podemos hacer es que medirlo. En pediatría se ha puesto como un punto que puede ser los 5 milímetros, en adultos ellos miran 7 milímetros, sin embargo cada vez que van creciendo, se van acercando hacia los 14 años, ya se pueden parecer a, al umbral clásico de los adultos, que en los 7 milímetros, y pues ahí hace sospechar cuando yo encontré ese punto de una fracción de eyección pues reducida con valores más altos que correlacionan pues a una fracción severamente deprimida. En pediatría pues esa relación de abismo se puede mantener por debajo y pues lo importante es encontrar algunas tablas y seguir creciendo porque no existen como tal estudios del punto E en shock séptico pediátrico. El otro que yo les había hablado, pues, es el Doppler tisular. Pues es una herramienta que se está convirtiendo rápidamente en el gol estándar para cuantificar la función ventricular global y segmentaria. Digamos que se utiliza durante un examen ecocardiográfico donde pues existen dos formas primarias de desplazamiento como tal del Doppler a través de el flujo de la sangre y pues del miocardio en movimiento. Lo podemos hacer acá. Acá lo que queremos ver es la velocidad del flujo como tal de la pared miocárdica, el cual pues nos va a generar dos patrones en la forma espectral, en el cual vemos la onda de pulso, en el cual pues el ASA es el perfil de velocidad sistólica y la EA, que es el perfil de velocidad diastólico temprano, junto a, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Se está rayando, no sé por qué. Perdón un momento. Bueno. Y pues el EA, perfil de velocidad diastólico temprano, como les había dicho, y la onda AA, pues el perfil de velocidad diastólico tardío, o lo que traduce a la contracción auricular. Una, esta S mucho más baja, pues sugiere un menor acortamiento de la longitud y por tanto, pues una menor reserva de volumen sistólico. Mientras que una E' baja, pues indica una relajación alterada y nos puede generar importantes. No entiendo por qué quedó ahí. Bueno, continuando entonces, en la disfunción diastólica también podemos hacer diferentes apreciaciones en el cual vemos la onda E y la onda E', en el cual pues la onda E en el Doppler pulsado pues te ofrece una ventana directa de la fisiología diastólica y de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo pues en tiempo real, en el cual también se observan dos ondas de flujo durante la diástole en ritmo sinusal. La onda E en la protodiástole pues representa el llenado pasivo del ventrículo y la onda A en la telediástole representa el llenado activo.
que puede ser pues la contracción auricular. En sepsis, donde coexisten tanto la blasoplegia como la taquicardia y la miocardia euséptica, pues vamos a ver que esa onda E pues puede ser mucho menor y se va a perder esa alteración. Entonces, más que aprender los valores, es poder entender esas osas e inferir que las presiones de llenados pues están dados o por mala relajación o por una menor distensibilidad ventricular o por ambas, y que pues, esto pues pueda estar acompañado de una congestión clínica o peor o que no puede tolerar adecuadamente los líquidos. Asimismo, pues la onda E' que se obtiene a través del Doppler tisular puede detectar o representar la velocidad con la cual el ventrículo izquierdo empieza a relajarse. En cuanto más rápido la relajación del miocardio se encuentra activa, pues mayor será la E' y fisiológicamente pues depende de la lucitropía como tal. Y por tanto, pues cuando está alterada esa lucitropía, la relajación es lenta, o cuando el ventrículo pues se encuentra en rígido, pues también esa E' es mucho menor. A diferencia de la onda E que vimos anteriormente del flujo transmitral, pues la onda E' es mucho menos dependiente de la precarga y pues nos podría ayudar a diferenciar en los pacientes que tienen poco volumen de estos pacientes que tienen mala relajación. En la sepsis, ¿qué podemos ver? Pues que normalmente se reduce la lucitropía y suele bajar esa E', incluso con la fracción de eyección aparentemente normal, que ya lo hemos dicho, y pues la onda E' desciende y esa relación, pues E', va otra vez a alterarse. Y eso nos puede sugerir que existe una precarga mucho más baja, una vasoplegia y por tanto, pues hay que mejorar la presión con algún vasopresor o usar pruebas dinámicas de fluidos para evaluar en el momento el volumen sistólico de estos pacientes con disfunción diastólica. ¿Y qué pasa entonces con la tabla E? Con la onda E y E', pues LANSPA y colaboradores para el año 2016 pues hicieron un estudio que evidenciaba la relación E y E' con un mal pronóstico a los 28 días como única variable cuando hicieron una regresión logística, encontrando que a diferencia de la fracción de eyección o la relación E sola con EA, esto sí impactaba en la mortalidad cuando se encontraban y pues es, digamos, como que genera importancia de poderla realizar o solicitarla en el momento de la evaluación ecocardiográfica. También Dugar y colaboradores para el año 2020 pensaron no solamente de la disfunción del ventrículo izquierdo, como hemos visto, sino también del olvidado ventrículo derecho. En este estudio del 2020, donde se realizó pues, el seguimiento a 6 meses a pacientes con disfunción miocárdica por sepsis que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo, con un análisis univariado de mortalidad, pues evidenció una relación con el strain menor a 13. Es decir, que cuando el ventrículo derecho estaba mucho menos deformable en el strain o, digamos, esa P significativa de mortalidad a los 6 meses, podía definir los parámetros o se distinguía de los otros parámetros evaluados como es la FEBI, como son la disfunción miocárdica a través del TAPSE, y digamos que por eso es tan importante entender que el primer cambio que se puede ver en el strain es mucho más sensible y va a aportar a largo plazo una disfunción miocárdica y mortalidad. Entonces, para hablar de esa disfunción ventricular derecha, vamos a hablar también rápidamente de la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa, pues, es muy parecida al izquierdo, sobre todo, pues, que vamos a mirar el tamaño, vamos a mirar la forma, el movimiento, vamos a ver cómo se hace la excursión de la válvula mitral hacia el ápex. Vamos a ver un septum aplanado en sístole cuando la cavidad derecha aumenta, dibujando pues el signo siempre que nos han explicado el signo de la D, y pues cuando encontramos esa dilatación o sobrecarga del ventrículo derecho, pues vamos a ver que está aumentada la poscarga pulmonar, ya sea por una PEP alta o si está ventilado, en un paciente que se encuentra con SDRA o secundario a una cirugía o a la sepsis como tal. Asimismo, pues vemos que el ventrículo derecho
pues cuya área se acerca o supera al del ventrículo izquierdo cuando se encuentra en estas disfunciones, pues esa pared no se va a mover tan fácilmente para el ventrículo izquierdo, impactando definitivamente en el gasto cardíaco y en el índice cardíaco. Entonces, es una forma fácil y rápida em, de poder evaluar la función ventricular. De la forma cuantitativa, pues vamos a ver la cuantificación del TAPSE, en el cual pues lo importante es que es una medida rápida, reproducible y pues basada en parámetros longitudinales. En pediatría, pues hay que ser interpretados con Z-scores por edad y por superficie corporal, pero pues digamos que el TAPSE es que representa esa distancia del movimiento del anillo tricuspidio, pues refleja el acortamiento longitudinal global como tal de esta disfunción, y estos valores bajos indican una disfunción tanto sistólica, y cuando le damos importancia, por ejemplo, cuando reanimamos o cuando estamos a un paciente séptico que se puede evaluar cada 15 a 30 minutos, pues permite ver si esas intervenciones, yo esto que le estoy aplicando al paciente, pues pueden haber un acople de nuevo de la relación ventrículo-arterial. Esta foto me la obsequió el doctor Minota, al cual le doy muchas gracias, porque no es tan fácil, no hay tantos estudios acerca de ese desplazamiento de la TAPSE según superficie corporal y años. Y pues, digamos, ya también para evaluar la parte cuantitativa encontramos el mismo, el strain y el Doppler tisular. Pues digamos que la deformación miocárdica de esa pared libre evaluada por Doppler tisular, pues ya sabemos que aporta una visión más fina de la contracción longitudinal y suele deprimirse incluso antes que la excursión del anillo, es decir, que se ve afectada antes que el TAPS. Por eso, en nuestro caso de la sepsis pediátrica, un strain negativo durante la reanimación, pese a una presión arterial que ya se encuentra, digamos que normal, sugiere que la limitación del gasto sigue estando presente en el ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, y orienta a reducir siempre esa poscarga al ventrículo, evitando siempre los fluidos adicionales y considerando pues la inotropía. Ya hicimos entonces eh, el abordaje, que es lo que tenemos que mirar, ya sea que lo hagamos nosotros mismos o que un amigo cardiólogo no lo puede hacer. Y pues lo que queremos o lo que ya quiero ir cerrando en esta charla, pues es cómo ponerlo en práctica al pie del paciente. Entonces, para el 2020, el doctor Nibras Bugara y colaboradores, que es un grupo de anestesiología, hizo un trabajo muy práctico de enfoque clínico que propone pues un protocolo mucho más abreviado a través de ultrasonido para clasificar esos fenotipos hemodinámicos que se encontraban en el shock séptico de una forma mucho más rápida antes, sobre todo, pero hay que aclarar que es antes de una inducción anestésica. Entonces, ellos lo que querían hacer o desarrollaron es un reconocimiento de patrones usando la vista subcostal de 4 cámaras. La vista subcostal de 4 cámaras, la vista para mirar la vena cava inferior, y un examen pulmonar para mirar si tenía ondas B o ondas A. Y pues digamos que es más fácil entender esto si encontramos este gráfico, si lo leemos de abajo hacia arriba, en el cual pues cuando ellos evaluaban al paciente antes de ingresarlo a la inducción, pues rápidamente hacían una ventana pulmonar. Si encontraban líneas A, pues entonces, si encontraban solo líneas A y no líneas B, entonces decían, bueno, eso va a estar en el clúster número 1, y lo clasificó en diferentes fenotipos. Y posteriormente miraban cómo estaba la colapsibilidad de la vena cava inferior. En este caso, se presumía o se evidenciaba que la vena cava inferior estaba colapsada, y pues posteriormente evaluaban cómo estaba la geometría de esas cavidades cardíacas, y mostraban que si estaba disminuida correspondía al fenotipo 1, que era, o podríamos correlacionarlo con el choque hipovolémico. Cuando miraban el 2, creo que no está señalando. Cuando miraban
puntero láser. Perdón. Bueno, espero que sí que esté haciendo el puntero. Cuando miraban entonces de este clúster uno o de las fenotipificaciones, cuando miraban el fenotipo 2, encontraban que pues esta vena cava podría estar normal o que podría llegar a ser colapsable y que la geometría estaba normal, mostraban que podía ser un shock distributivo secundario. El fenotipo 3, en el cual especificaba que ya había una disminución del ventrículo izquierdo y una dilatación de la aurícula izquierda. Y estos los llevaban como incremento y que lo podríamos manejar con líquidos, como vamos a ver más adelante. Si encontraban después de la parte pulmonar, en el clúster número 2 encontraban líneas B, entonces ya decía, bueno, ya no van a responder fácilmente a líquidos, encontraban que la vena cava estaba, pues, podía estar un poco más aumentada y ambos concluían con una disfunción contráctil y de tendencia a la congestión, en el cual encontraban el fenotipo número 4 a una falla izquierda aislada, mientras que el 5 era una falla biventricular que se infería en choques cardiogénicos y que pues claramente estaban intolerantes a fluidos. Y encontraron un clúster 3 que agrupaba los fenotipos 6 y 7, en el cual teníamos lo mismo, líneas B, vena cava inferior que no colapsaba, y en el cual se centraban esos cambios geométricos en el ventrículo derecho, en el cual el paciente del fenotipo 6 estaba asociado con SDRA y el 7 estaba con una falla derecha aguda, pero sobre una falla crónica por hipertensión pulmonar. También describían un fenotipo tipo 8 y 9, pero en este caso pues no estaba en el momento para realizar este tipo de abordaje en el cual, dependiendo de cómo se clasificaban, pues era mucho más fácil entender qué era lo que yo iba a realizar. Y eso es como lo que yo quiero que entendamos a través de la disfunción miocárdica. Esta es como una hoja de ruta que ellos tienen de este protocolo, en el cual pues toman esos 7 fenotipos, aunque descubrieron los 9, vuelvo y repito, pues se agrupaban esos 3 clústeres y para cada grupo hacían algo diferente. Entonces vemos acá como en el primer clúster teníamos el pilar inicial de la reanimación, que es los fluidos. A medida que la vena cava inferior pues se iba llenando y aparecían aparentemente las líneas B en capos superiores, eso nos decía que ya había un poco más de intolerancia a fluidos y el énfasis en este grupo pues cambiaba a vasopresores. En los clúster número 2, en los cuales pues se encontraba un ventrículo izquierdo dilatado y un ventrículo derecho con contractilidad global disminuida, la conducta por defecto pues eran vasoactivos y si la perfusión de los órganos no se corregía, o no encontrábamos depuración del lactato, añadir inotrópicos a este grupo. Si la vena cava inferior estaba colapsable y el pulmón mantenía patrones A después de estos pequeños retos de 5 mililitros, pues podría mantener como titulaciones de bolos muy pequeños hasta encontrar una optimización de los parámetros hemodinámicos. Y en el clúster 3, en los cuales pues eran los fenotipos del ventrículo derecho, la clave en ellos era decidir si el ventrículo derecho estaba compensado o no, mirando como tal el septum, como vemos acá. Si no, pues si no se abombaba hacia el ventrículo izquierdo en diástole, pues podía permitir una carga muy suave o muy pequeña de 2,5 mililitros por kilo. Pero si estaba abombado, definitivamente pues el paciente no podría manejarse con volumen y pues todo era hacia como tal, hacia el descanonamiento, que es la diuresis o terapia de soporte renal y un sostén hemodinámico. En ambos casos, pues el pilar era mantener la presión sistémica, ya sea con vasoactivos, aportar inotropías según la necesidad, decían ellos, y minimizar la poscarga pulmonar, evitando la hipoxemia, la hipercapnia y usando incluso vasodilatadores pulmonares selectivos si llegaban a corresponder. Pero bueno, esos fueron
los anestesiólogos que se ha visto en unidades de cuidado intensivo. Y este es un artículo que salió recientemente para el año 2025, por el grupo italiano liderado por Antonio Messina, en el cual pues encontraban o clasificaban otros fenotipos, en el cual es pues muy como relacionado con una película antigua que se llamaba El bueno, el feo y el malo, en el cual pues se basa en una clasificación práctica de esos tres perfiles que orientaban una conducta y un pronóstico, en el cual pues el bueno es el paciente con fracción de eyección preservada, con un tamaño ventricular normal y sin trastornos de motilidad, y pues que aún así el paciente se encontraba en shock. El malo, el que reúne pues como dos caras de la mayor mortalidad para estos pacientes, que era la depresión sistólica severa del ventrículo izquierdo y la hipercinesia con vasoplejía profunda en estos pacientes. Digamos que ellos daban hincapié en que la fracción de eyección no refleja la contracción intrínseca, sino pues más allá del acople ventricular arterial con la poscarga. Digamos que la hiperquinesia por sí sola podría ser la expresión de esa vasoplegia persistente pese a esa norepinefrina. Y el feo, que es el paciente con cardiopatía previa, en que la ecocardiografía pues era mucho más difícil de interpretar porque la disfunción séptica pues se sobrepone a esas anormalidades crónicas como la hipertrofia, la dilatación o algunas valvulopatías. ¿Ellos qué proponen? Pues primero, balancear siempre la respuesta y la tolerancia a los fluidos. No basta con solo preguntar, ¿va a responder a fluidos? Sino que comprobar si los toleró. Y si no, pues frenar tempranamente esa carga de bolos, pasando a vasopresores o a un desescalonamiento, como ejemplo lo vemos en la estrategia RED. En segundo, pues titular siempre los vasopresores inotrópicos según el fenotipo actual, usando medidas pues mucho más finas que solamente la fracción de eyección, como es el BTI seriado, junto a la clínica y la hemodinamia. Y tercero, pues siempre repetir o hacer un seguimiento ecocardiográfico, pues porque para ellos en cualquier momento los pacientes cambiaban de perfil con nuestras intervenciones. Así entonces vemos que el bueno se podía retar con bolos de 2,5 a 5 milímetros con vigilancia estrecha de signos de congestión, siendo que el BTI, si el BTI llegaba a aumentar y la perfunción mejoraba sin que presentara algún edema, pues las medidas continuaban en ajustar poscarga con algún vasopresor y dejando de colocar líquidos. En el malo, definitivamente, pues, que es el hiperkinético por vasoplejia, es no colocarle fluidos, sostener siempre la poscarga y reevaluar el BTI y la geometría del paciente. Si es hiperkinético, pues con la cavidad pequeña y podríamos decir que es infrarresucitado y pues se puede corregir con volúmenes muy, muy, muy pequeños y evitar pues así precipitar la obstrucción dinámica que ya vimos, por ejemplo, en la válvula mitral anterior. ¿Qué tenemos que entonces con esta fisiopatología o qué futuro? Seguir investigando con los inodilatadores, ya que como vemos en algunos casos la lucitropía es donde más se va a ver afectado y lo que nos podría mejorar. Estudios en adultos ya hablan sobre beta bloqueadores en esos fenotipos hiperkinéticos en el cual el tiempo de llenado ventricular no es el mejor y vemos cómo el gasto cardíaco empieza a disminuir, pero no ha tenido como tal, siguen en estudios. El levosimendan, que es un sensibilizador del calcio y como vimos y recordamos la fisiopatología, que todo tiene que ver con los mecanismos de apoptosis y los cambios que el calcio pueda tener a través intracelular, promete en algunos casos, sin embargo, se ha visto que hasta aumentando mortalidad, entonces se está estudiando qué más se puede hacer y recordar a esos pacientes que tienen esa disfunción ventricular o un desacople completo ventricular arterial, una de sus opciones puede llegar a ser la terapia. Eh, ¿Qué mensajes quiero para llevar a casa? Pues la evolución dinámica dejó de ser una secuencia estática para convertirse en esos juegos de acople entre el corazón y los vasos y que puede fallar muy tempranamente y que hay que tener encendidas. No olvidar nunca la disfunción del sistema cardiovascular, siempre intentar, pues más fácil como clasificarlo, entenderlo y finalmente actuar. Siempre en todos los artículos hablaban de que coloque una medida y siempre estar reevaluando y mirando a través del POCUS cardíaco.
y ojalá pues se hayan muchas investigaciones conjuntas para mejorar las decisiones del paciente y tener un grupo mucho más consolidado de esa disfunción miocárdica y del desacople ventricular arterial en pediatría. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por la charla muy completa. Y ahora dejamos pues a nuestro invitado, por favor. Hola, muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, perfecto. Gracias. Bueno, a Héctor, muchas gracias por la charla, pues muy completa. Lograr, digamos, abarcar tantos temas en una hora, pues es bastante complejo y sobre todo una patología como tan heterogénea. Entonces, pues digamos que trató de abarcar una gran parte muy completa de lo que es la disfunción como cardiovascular del paciente séptico y específicamente pues la miocardiopatía séptica. Digamos que yo tenía digamos, puntos, digamos, como puntos claves que me gustaría que tuviéramos nosotros todos como intensivistas. El primero es la responsabilidad que tenemos cuando hacemos ecografía en el punto de atención, o lo que se llamaba antes ecografía a pie de cama. Es un tipo de ecografía que es funcional. Nosotros no hacemos diagnósticos, simplemente respondemos preguntas. Y eso va muy de la mano al respeto que tenemos que tener hacia los colegas, específicamente, pues en este caso el cardiólogo o la cardióloga. Entonces, pues siempre ir de la mano del apoyo, pues de ellos. Digamos, siempre lo menciono y es el respeto, pues hacia ellos. Em, Partiendo de eso, digamos, el entender la miocardiopatía séptica es bien complejo y partiendo desde la presentación y el diagnóstico de la miocardiopatía séptica, digamos que como siempre los adultos nos llevan años luz, pero más o menos desde el 2015 empiezan a salir como las publicaciones grandes, como los metaanálisis con revisiones sistemáticas. Y partiendo de la prevalencia, digamos, el problema que hemos tenido en estratificar qué tantos de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo tienen miocardiopatía séptica, parte del hecho de que es muy difícil por dos razones muy importantes. La primera, eh, digamos, las técnicas de diagnóstico a través del tiempo han venido cambiando. Entonces, antes, 2013, 2015, los estudios hacían, entre comillas, diagnóstico con FEBI y pues claramente los estudios a hoy, al 2025, pues la FEBI no sirve para el diagnóstico de miocardiopatía séptica. Entonces, claramente, cuando uno empieza a evaluar esos estudios, pues digamos hablan de un 20% alrededor en el paciente adulto y pues pediatría es mucho más heterogéneo. Pero a la medida que ha pasado el tiempo y tenemos el TDI, pues que es el tisular y el strain, eh, digamos que la proporción de diagnóstico del paciente con miocardiopatía séptica es mucho más alta. Entonces, partiendo de ahí, es muy heterogéneo poder lograr tener un diagnóstico o una prevalencia de esta patología. Y digamos que el otro contexto es que el hecho de no tener una herramienta, digamos, lo más precisa posible, hace que nosotros como intensivistas haciendo ecografía en el punto de atención, pues quedemos a veces como con las manos un poquito como maniatados. Entonces digamos que Héctor, digamos, da unas conclusiones bien importantes sobre ese tema y que las quiero como reiterar y es lo primero, y es por ejemplo algo que estamos haciendo en uno de los sitios que yo trabajo donde formamos fellows de cardiología pediátrica y es que los nuevos cardiólogos entiendan que la miocardiopatía séptica no se diagnostica con FEBI. Primero, gran conclusión. Entonces, cuando uno como intensivista le pide a su cardiólogo que le haga un ecocardiograma, si uno está pensando, o sea, si la probabilidad pretest del estudio uno le quiere arrojar algo, pues claramente no pida FEBI. Entonces, de la mano con su cardiólogo, hay que buscar otras estrategias ecocardiográficas, como por ejemplo el TDI, tanto para la función sistólica como diastólica, que ya se ha visto que da variables independientes de mortalidad. Entonces, digamos que la primera conclusión es no se pongan digamos, enredarse mucho la cabeza con fracciones de eyección, porque claramente no da el diagnóstico.
Digamos, cada vez nos estamos entrenando las personas que trabajamos en cardiovascular o las que trabajamos con POCUS en lograr entrenarnos digamos, en pruebas que nos den mejor rendimiento, sobre todo en Doppler tisular, en adultos, los intensivistas de adultos ya están haciendo Doppler tisular. Entonces la S', que es puro TDI, da un mejor rendimiento para el diagnóstico. Y pues obviamente el strain es una cosa que se nos sale a nosotros y es una herramienta específica del cardiólogo, por eso arranqué diciendo el respeto hacia el cardiólogo y o la cardióloga es una cosa específicamente del cardiólogo. Y obviamente el strain tiene, digamos, unas limitaciones desde la parte técnica que si no es un corte perfecto, el valor del strain no es el correcto. Entonces tomaríamos conductas inadecuadas porque el valor nos da inadecuado porque la ventana no fue correcta. Entonces, digamos que uno también tiene que, de las cosas que uno hace, en este caso la ecografía, tiene que también ver sus limitaciones y saber que es operador dependiente. Entonces, partiendo de ahí, es una patología muy heterogénea porque tenemos múltiples herramientas de diagnóstico que antes no eran fiables y que ahora, pues, digamos, tenemos unas mejores herramientas para el diagnóstico. Ahora bien, con lo que se ha venido en los últimos años de medicina de precisión y la fenotipificación o la creación de clústeres, digamos que es una herramienta mucho más fácil para poder entender a qué grupo de pacientes le podría servir cada una de las estrategias que siempre hemos venido usando. Los bolos de líquidos, el paciente que es respondedor o que es sensible a precarga, como se llama en la literatura, el paciente que es tolerante a la precarga, pues que no deberíamos poner el líquido, el paciente que es un patrón de disfunción sistólica, un patrón hiperdinámico. Bueno, digamos que cada autor propone su grupo de fenotipos, pero que finalmente esto ha ayudado a que visualmente podamos cambiar conductas, que es, digamos, es lo que nos interesa de forma práctica en el día a día del cuidado intensivo del paciente séptico, es saber a cuál le pongo el bolo o a cuál no se lo pongo porque lo voy a empeorar con el bolo. Y digamos que esta sí ha sido una herramienta supremamente valiosa a la hora de cambiar conductas a través de evaluaciones ecográficas. Em, Dos cosas muy importantes que también, digamos, se ha venido, digamos, publicando, y es esa relación en cuanto a pronóstico, o sea, el paciente con disfunción sistólica y con disfunción diastólica. Tradicionalmente siempre se ha mencionado o se ha publicado de la asociación con mortalidad, ¿sí? Digamos, de ahí también depende y por eso arranqué diciendo, venga, si usted lo asocia con mortalidad, ¿cómo lo está midiendo? ¿Con FEBI, con TDI, con strain? Entonces, digamos que ha venido cambiando esa asociación de pronóstico, en este caso con mortalidad. Y la otra es la disfunción estoy hablando solamente del ventrículo izquierdo, por supuesto. Y lo otro es la disfunción diastólica, que también, digamos que uno de de las grandes publicaciones arrancan en el 2015, que es el de Filippo Sanfilippo, que es de las personas que más publica de miocardiopatía séptica. Y claramente en la medida que hemos venido también avanzando en la forma, como lo mostraba Héctor, en la forma o las herramientas que tenemos para evaluar la difusión diastólica, pues somos más precisos. Y claramente, pues nosotros como no cardiólogos, pues también las herramientas son, digamos, son muy básicas. Nosotros generalmente medimos relaciones a través del Doppler transmitral, pues que es una herramienta, digamos, muy general, digamos, algo grosera, en el sentido que el paciente menor de 3 meses puede tener un patrón, digamos, de anormalidad en la relación EA y el paciente no tiene disfunción astólica. Entonces, es más la interpretación que nos debería llevar a poder tener estas herramientas, digamos, para hacer el diagnóstico. Pero claramente, pues a través de lo que les mencionaba, el Doppler tisular, y sobre todo cuando han comparado lo que es E' y la relación E', que la relación E', em, ya ha sido asociado como una variable independiente de mortalidad específicamente para valorar esa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, pues son herramientas que a través de esta ecografía de Doppler tisular nos permiten tener un mejor rendimiento de esta herramienta diagnóstica. Claramente eso necesita entrenamiento, o sea, los que trabajamos con esto necesitamos entrenarnos en esto. Entonces, digamos que tanto la disfunción sistólica como la diastólica
marcan pronóstico. También Héctor ha hablado pues, de, digamos, literatura que también se ha publicado y es ese patrón hiperdinámico que también se asocia. Es un patrón que es dependiente de mortalidad el tener el patrón hiperdinámico. Entonces, todo esto nos lleva a que, digamos, hay una competencia que tenemos que adquirir y es la evaluación a través de la ecografía, pero otra también, o diría yo, aún más importante, porque esto es una habilidad técnica. O sea, el hacer un eco, el intubar, el pasar a un catéter es una habilidad técnica, es subir al nivel superior del conocimiento, que es el proceso analítico. Entonces, yo veo una imagen, pero la ecografía sola, y esta es la última conclusión que quiero dar, la ecografía sola no sirve para absolutamente nada. Es una herramienta más que tenemos en la unidad de cuidado intensivo que tiene que ir anclada o articulada con un excelente examen físico y una muy buena monitoría. Entonces, el tener esta herramienta adicional nos va a permitir, digamos, poder adicionarle al paciente un valor agregado en el contexto del diagnóstico y del cambio de conducta, que es lo más importante en el manejo intensivo. Pero claramente anclado, como lo menciono, a un muy buen examen físico, una muy buena monitoría. Y obviamente en esto de la medicina de precisión, pues es poder llegar a tener unos clústeres o unos fenotipos ecográficos que claramente nos van a permitir, como en el estudio que mostró Héctor, del de Brugara, que es, pues es otra población distinta, son pacientes que van a procedimientos quirúrgicos, claramente eran sépticos, pero que van a inducción anestésica, pero que finalmente permite de una forma sencilla saber a cuál le paso un bolo, a cuál no, a cuál le pongo inotrópico o a cuál le pongo vasopresor. Y ya para finalizar, digamos, con el cuento del acople ventrículo arterial, digamos que es un tema que cada vez está, digamos, dándosele más relevancia en el sentido de la intoxicación por catecolaminas. O sea, cada vez estamos tratando lo posible de, o por lo menos las publicaciones en adultos están tratando de alejarse un poco más de las catecolaminas, hablando específicamente del paciente séptico, y hay una razón bien importante que la mostraba Héctor en uno de los artículos, que es el del 2013, y es esa asociación que hay de la obstrucción del tracto de salida dinámica del ventrículo izquierdo, que es muy característica del paciente séptico, de la miocardiopatía séptica, y que se ha asociado en que se empeora con catecolaminas. Uno quita catecolaminas y mejora la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, digamos, es una herramienta más como conclusión final y que sola no sirve para nada. O sea, la probabilidad pretest, si yo no tengo un buen examen físico y una buena monitoría en la unidad, la probabilidad pretest pues no me va a hacer de nada. Entonces, siempre tiene que ir anclado o asociado pues como a esta evaluación integral del paciente. De verdad, muchas gracias por la invitación. No sé si hay alguna pregunta. A Héctor, de verdad, muchas gracias. Pues ahí él me mandó la presentación. Hablamos estos días de algunas, pues como recomendaciones, sugerencias, pero la verdad, vuelvo y repito, abarcar todo el tema en una hora, pues es bastante complejo porque hay muchas cosas que de pronto para Héctor podrían ser nuevas en el contexto de la evaluación ecocardiográfica de los pacientes. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias, gracias. doctor Minota, y gracias por todas sus opiniones. Aquí hay una pregunta en el chat que dicen que qué opinan de la resonancia magnética cardíaca en sepsis con compromiso miocárdico. Adelante, Héctor, o el doctor Minota, o alguien que quiera opinar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Listo. Yo la verdad no, digamos, en las revisiones narrativas, digamos que no he encontrado publicaciones específicas que hablen de la resonancia como diagnóstico en un paciente con miocardiopatía séptica. Digamos, a lo que le están apuntando y que lo mencionas como gol estándar es el speckle tracking, que es el strain longitudinal global, pero específicamente el strain sectorial. De pronto yo voy a decir una cosa que puede que suene muy raro. Generalmente yo soy una persona que aprende por asociación o analogías. Cuando yo empecé a leer, que fue hace más o menos unos 8 años de miocardiopatía séptica, la forma en que yo entendí es que la miocardiopatía séptica es como el SRA del ventrículo izquierdo. Pues cuando en esa época hablaban que solo era el ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una distribución heterogénea a nivel del músculo cardíaco.
muy parecido a esa distribución heterogénea del pulmón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer un speaker tracking con un strain segmentario? Y es que uno ve que cada pared tiene un segmento y que puede que de cada pared un segmento esté bueno y un segmento esté con disfunción. Entonces, esa es la gran ventaja de esta herramienta. Pero sí, no sé, yo creo que por aquí anda el doctor Rus, que es cardiólogo intensivista también, si tiene alguna opinión, pero sí, yo la verdad no he leído resonancia como diagnóstico para hacer miocardiopatía séptica. ¿Alguien más Hola, tiene buenas preguntas? noches, ¿sí me escucha? Sí, doctor, adelante. Con respecto a resonancia magnética para diagnóstico de disfunción miocárdica por sepsis, hoy tenemos en ecocardiografía muy buenas herramientas y que nos ayudan no solamente para hablar el ventrículo izquierdo, sino el ventrículo derecho. Nosotros en congénitas es muy buena resonancia para evaluación del ventrículo derecho, porque tenemos unos volúmenes exactos para toma de decisiones quirúrgicas. Pero para el paciente séptico hoy tenemos herramientas para evaluar ese ventrículo derecho si el paciente está hipertenso pulmonar o no. Entonces creo que no habría una indicación muy clara para llevar un paciente que estamos pensando que tiene una disfunción miocárdica por sepsis a una resonancia, más el tiempo que lleva al tener un niño metido en el resonador, más el evento anestésico general que eso lleva más a disfunción ventricular. Entonces algunas veces distorsionan realmente los valores. No creo que tendríamos una indicación muy clara pensando en disfunción miocárdica por sepsis para llevarlo a un resonador. Gracias, doctor Rus. ¿Alguien más tiene preguntas? Una última cosa y es parte del objetivo de lo que yo logré captar de la charla cuando estábamos hablando con Héctor esta semana, es como la relevancia que él quería darle al acople ventricular arterial. Y para nosotros, vuelvo y repito, como no cardiólogos, cuando uno entiende el concepto físico de lo que es el BTI o la integral velocidad-tiempo, y es esa distancia que recorre un volumen con cada latido, con cada eyección, eh, pues es que uno generalmente está acostumbrado a medir un BTI sistémico, pero uno puede medir un BTI pulmonar, ¿sí? Entonces, pues un BTI aórtico y un BTI pulmonar. Entonces, digamos que una forma, digamos un estimado, vuelvo y repito, nosotros como no cardiólogos, es hacer una relación que es el BTI, en este caso sistémico o aórtico, y dividirlo por la presión arterial sistólica. Eso me da un valor y digamos que hay valores estandarizados para no más o menos saber si está acoplado o desacoplado el ventrículo izquierdo. Pero como claramente esto es una cosa física y uno puede también hacer un BTI del lado derecho, o sea, de la pulmonar, entonces pues uno puede medir el BTI pulmonar y dividirlo por la presión arterial sistólica pulmonar. Es, digamos, como es un subrogado que uno puede, digamos, monitorizar de forma no invasiva en la unidad de cuidado intensivo como no cardiólogo el acople o el desacople de los ventrículos. Gracias, doctor Minota. Gracias a Héctor por la presentación. Y si no hay más preguntas, pues damos por finalizada esta reunión. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias.